unas propuestas de carácter obviamente político, de discusión con Duque. Pero esa es, digamos, el objetivo de mañana. La hora exacta no la sé, pero supongo que es a las 4, si usted dice, tocayo. Sí, debe variar. Nosotros la íbamos a aplazar, ¿no? Porque la veníamos preparando un poco por respeto a la movilización. No la queríamos hacer para que el pueblo se expresara libremente. Pero ya con el retiro de la reforma tributaria decidimos hacer esa rueda de prensa. Pero una pregunta, o sea, ustedes, o sea, yo tengo entendido y lo que estoy leyendo es que el paro va a seguir. ¿Ustedes, digamos, apoyan que el paro siga o ya con el retiro de la reforma están satisfechos? También quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cómo entonces se podría recaudar la plata que necesita el país para los programas sociales? Porque independientemente de lo que sucedió con esta reforma, tercera reforma del gobierno, pues de todas maneras, en realidad, sí se necesita la plata, sí se necesita un recaudo para cumplir con una cantidad de gastos en medio de toda esta crisis. Entonces, digamos que o sea, hay muchas causas que uno apoya como ciudadano, por ejemplo, no apoyar el fracking, o cómo le van a cobrar impuestos a la comida, bueno, todas esas barbaridades que se le ocurre al poder, pero la pregunta es, si no se acuden a esos mecanismos porque uno no apoya esas causas que violan el medio ambiente y los derechos humanos, entonces, ¿cómo, digamos, ustedes, qué es lo que ustedes proponen para que el Estado recaude más y para que la plata pueda alcanzar y pueda, digamos, ayudar a la gente pues, que está comiendo mierda, porque esa es la verdad? En mi opinión, primero hablar de una política social de verdad, porque es que aquí se ha confundido limosnas con la renta básica. Hasta la alcaldesa de Bogotá hace eso. Digamos, una renta que necesita una familia es la que la saca de la pobreza. Y si la familia tiene que entrar en cuarentena, pues con mayor razón. Mira, yo estuve confinado 14 días, digamos, por orden del gobierno en donde estaba. Y miraba por la ventana cómo sucedía eso en la práctica, digamos. Y todo el mundo acataba, realmente. Y vi las estadísticas para ver si eso funciona. No, eso no es un toque de queda por la noche, ¿eso para qué? No es un confinamiento de 3 días, si es que la enfermedad dura 14 incubándose. Por eso el número que utilizan es 14 días y lo extiendan a veces a 20. Confinamientos de 3 días los fines de semana, eso no sirve para nada. Eso es engañar a la gente. Y claro, como se necesita controles mucho más duros, si no hay vacuna, entonces es el confinamiento de 14, 20 días. Pues en esos países funcionaba, donde yo estuve, básicamente porque la gente tiene un ingreso. El gobierno ayuda a esa gente a tener la forma de aguantar. Mi propia familia, sin que yo estuviera en esos planes sociales del gobierno italiano, recibía ayuda. La gente se solidariza una con otra para aguantar allí encerrados. Y eso no existe en Colombia, esa posibilidad. Es más, Colombia le dicen a una familia, oye, enciérrese y ya, se pone así, porque sabe que se puede morir de hambre y tiene toda la razón. Entonces, no es mentiras. El que quede encerrado más de 3 días se murió de hambre porque no hay la ayuda estatal. La ayuda estatal que tenemos hoy es pírrica, es una mentira. 160,000 pesos mensuales para una familia y no llega a la familia pobre o que no saben dónde están los pobres. Ni siquiera en Bogotá saben dónde están los pobres, porque no siguieron construyendo la base de datos que se les había heredado. El gobierno de Peñalosa, y hay que responsabilizarse, destruyó eso porque no tenían en su cabeza irrigar con dinero público
familias pobres, sino hacer troncales de Transmilenio. Y eso sigue hoy en este gobierno actual. Todo el dinero público para hacer troncales de Transmilenio, diciendo que esa es la reactivación económica. Es una mentira. En un momento de crisis donde se necesitaban las cuarentenas para disminuir la enfermedad, el sistema de ayudas público tenía que ser muy fuerte, muy bien financiado. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que eso que tenemos hoy no sirve. Claro, uno de los acuerdos políticos debería ser cómo hacer que eso sirva. Y entonces no podemos hablar de limosnas, tenemos que hablar de renta básica, ese es el nombre. Que sea transitoria, ¿vale? Porque el país obviamente no tiene capacidad como otros países poderosos, pero que sea transitoria en términos de controlar la enfermedad, en términos de disminuir realmente los picos que seguirá bien durante todo este año, y parece que el año entrante, porque no hay vacunas. En donde yo estuve, cuando yo entré, salí del hospital, yo entré en la ola superior, 23,000 casos diarios. En alguno de esos números estaba yo. Cuando salí después de la cuarentena que les expliqué, estaban en 13,000. Es decir, sí habían logrado, en cierta forma, doblar el episodio del virus hacia abajo, pero lo hacen así. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, pues su solución, porque tenían los dineros, no sé cómo lo hicieron realmente, pues se compraron casi todas las vacunas del mundo. Y entonces vacunaron masiva y rápidamente. Y ya no tienen picos. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de comprar las vacunas, y hay que decirlo francamente, además, porque no es culpa de Duque ese hecho, culpa de Duque es que no hayan negociado a tiempo, pero la escasez de vacunas mundial tiene que ver con un drama el más profundo de toda esta época, desde los tiempos de los nazis en Europa. Y es que 5 multinacionales se apropiaron de los dineros públicos con que investigaron las fórmulas de las vacunas y la volvieron un negocio. Y entonces la humanidad no tiene las vacunas existiendo las vacunas, existiendo la fórmula de las vacunas. Eso que debió ser no una mercancía, sino un bien de uso público para que en cualquier laboratorio que tuviera capacidad se produjera libremente. Eso no se pudo hacer. Y aquí es donde quiebra completamente eso que llaman el neoliberalismo, el capital, digamos, quiebra completamente todas las barreras éticas, humanas, porque está matando gente. Todos los que están muriendo ahora de COVID, esos 500 que aparecen en las estadísticas de Colombia diario, o los 3,000 que aparecen en la India o en Brasil, todas esas muertes son muertes que ya no se deben al COVID. Se deben a la codicia del gran capital farmacéutico, de 5 farmacéuticas que tienen la fórmula y no permiten liberarlo para producir miles de millones de vacunas en el mundo. Ahora bien, Colombia, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues Colombia, si no tiene las vacunas suficientes y no las tiene, entonces nos hacen fiestas con 50,000 vacunas que llegan, una gran fiesta periodística porque se vacunaron 2 millones de personas en 2 meses. ¿Sí? Y el simple cálculo nos dice eso, entonces significa 7 años para podernos vacunar todos. Si eso es así, entonces la política social tiene que ser abundante y justa para lograr que las familias colombianas puedan superar los picos de la pandemia en términos de confinamiento. ¿Y de dónde sale la plata? Que es la pregunta. ¿Y eso cómo se paga? Pues yo formulé una tesis y hablamos aquí de la emisión en primer lugar. La emisión es transitoria, no es que un país tenga que emitir permanentemente para estas políticas, es mientras doblamos la curva de la enfermedad. La emisión como la hacen en la Unión Europea y como lo hacen en Estados Unidos. ¿El país ha emitido? Sí. El Banco de la República ha emitido, no por orden del gobierno,
¿Para qué? Para darle liquidez a la banca, así hablan ellos. Es decir, el dinero va a la banca privada. ¿Y la banca privada qué hace con ese dinero cuando llega? Pues se la entrega a sus clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Pues no somos nosotros, es las grandes empresas del país. O compra títulos del gobierno, es decir, porque el gobierno decide endeudarse. El Banco de la República bota el dinero a la banca, dinero que es público, y el gobierno decide endeudarse con la banca y le paga una tasa de interés. Y entonces, de esa manera, a través de ese circuito, le están garantizando las utilidades a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Son los únicos que han tenido ganancias en este año. Y no cualquiera. Ahí estuve viendo las estadísticas. 14 billones de pesos en el año de la pandemia. Eso es una inmoralidad. Y es con el dinero público que hacen esas utilidades. Entonces, la emisión no va a la familia pobre que necesitaría el dinero para guardarse en su casa y defenderse del COVID, sino que va al banquero. Y el banquero lo vuelve, en virtud de la deuda pública, utilidad. Y el gobierno mismo usa ese dinero que recibe de endeudarse. Y uno no lo ve entregando sino limosnas, michicacas. Y en cambio sí, billones a las grandes empresas del país, a las grandes corporaciones. Eso es todo. Eso explica el crecimiento del hambre en Colombia. Explica el crecimiento de la enfermedad en Colombia. Y explica por qué no hay empleo en Colombia, porque quienes hacen el empleo son la pequeña y mediana industria, no la gran industria, no la gran empresa, porque ni siquiera es gran industria, es una gran empresa para rentar del Estado. Y allí donde se produce el empleo, entonces no llega el dinero. Por eso emitir, pero con el objetivo de la familia pobre, con el objetivo de la pequeña y mediana empresa, es lo que podría alivianar la situación social que tenemos hoy. La otra solución es derogar la reforma tributaria del 2019, porque esa le quitó impuestos a los grandes capitales. Ya los tenían, ya los pagaban. ¿Para qué se los quitaron? Entonces, si usted deroga la reforma tributaria del 2019, billones de pesos, se calculan 9 billones anuales, llegan a las arcas del Estado. Y usted no perjudica a la gente, ni a la gente que trabaja aún, ni a la gente que come y que necesita comer.